Hola, hola. En esta nueva sección de conceptos clave de la época actual, tampoco sin mucha erudición, tengo un invitado especial, Sebastián Enríquez, que también tiene un canal de YouTube al cual pueden acceder, de temas de geopolítica, de política, de conceptos, de historia académica. Y el tema en cuestión, al cual ha sido invitado y el cual vamos a hablar hoy día, son estos conceptos que a mucha gente le es muy difícil de entender porque en una palabra se engloban muchas cosas y no se sabe por dónde partir a definirlos, desde dónde los podemos ubicar. Y este concepto es el liberalismo. Y en este momento vamos a hablar qué es el liberalismo en resumidas cuentas. Yo creo que esa pregunta te podría hacer al tiro, como para empezar con lo más duro y directo a preguntarte, Seba. ¿Qué es el liberalismo? Sí, hola Branco. Bueno, como tú dices, estamos en una época donde más o menos los conceptos están como mezclados, y más cuando es, por ejemplo, conceptos como liberalismo, justicia, igualdad, fraternidad, que está muy de moda, digamos, desde el siglo primero hacia adelante y que se enarbolan con vehemencia desde el siglo XVIII, principalmente. La verdad, cuando uno habla de liberalismo, es bastante complejo y ambiguo. De hecho, tengo la certeza de que la única forma de entender el liberalismo es como una respuesta a, es como algo que viene siendo consecuente, y el liberalismo como que reacciona respecto a esa consecuencia, valga la redundancia. Bueno, De ahí... hecho, la palabra liberalismo viene estrechamente relacionada con la palabra libertad. Entonces tendríamos Ah, que ya, ok. empezar a preguntarnos qué significa la palabra libertad. Por ejemplo, Martín Lutero tiene un libro que se llama La libertad del cristiano, ¿cachai? Pero también hay libertad respecto, no sé, Rousseau respecto a las monarquías del antiguo régimen, Entonces respecto al nuevo. Sebastián, había una relación quizá entre también lo cristiano y la razón trascendental que se le llamó con el liberalismo. Claro, no, de hecho, se dice de que el cristianismo tiene bastante relación con el cristianismo. ¿Y por qué esto? Yo creo que una de las cosas importantes respecto a esto fue la reforma protestante, donde yo creo que se cambia un eslogan súper importante, porque mientras la Iglesia de Roma, es decir, el catolicismo, te decía que tú debes, es como apuntarte con el dedo, si tú debes hacer los sacramentos, tú debes ir a las cruzadas, tú debes obedecer la jerarquía papal, etcétera. Lo que hace la reforma protestante es decirte, en realidad tú no debes, es tú por amor a Dios debes, es como ya se termina como el obligado cumplimiento, Y aparece el sino que ya es como sujeto. una relación, claro, ya no una relación, digamos, como entre la institución y el ser humano, sino entre Dios con el hombre. Y eso cambia no solamente el aspecto religioso, sino el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto cultural, en fin. De Total. hecho, sin ir más lejos, en un aspecto puramente económico, Max Weber se dio cuenta de que los países que profesaban la fe protestante tenían un avance del capitalismo superior a lo que era, por ejemplo, el catolicismo. Eso podríamos decir respecto a cómo se da paso al nuevo mundo. Pero si entramos, por ejemplo, a la palabra liberalismo propiamente tal, yo creo que lo que no se hace, digamos, por flojera intelectual, hay que decirlo, es hacer la separación entre lo que se llama liberalismo político y liberalismo económico. Entendiendo eso súper claro, o sea, liberalismo político y liberalismo económico. Esa Y es la ahora, ¿qué se definición que entiende hacía por? Hayek. Claro, claro. Y ahora tendríamos que decir, ¿qué se entiende por liberalismo político? Por ejemplo, y por liberalismo político yo entiendo a Rousseau, digamos, una de las personas que forjaron la revolución en Claro, pero por 1789, ejemplo, la el caída del liberalismo antiguo régimen. político, Seba, es como, digamos, como al armazón jurídico que tiene el liberalismo en las democracias, en el fondo. O la justificación también como democrática de las leyes, como un liberalismo político, efectivo, como Es que, pragmático. es que en definitiva eso es, porque ¿qué es lo que hace Rousseau? Te dice, en realidad ya no pasamos, ya no somos súbditos, sino que somos ciudadanos. Ya no vivimos en monarquía, sino que vivimos en democracia. El ser humano ya no está, digamos, encarcelado en lo que podría ser una monarquía, sino que ya pasamos a Mm, un gobierno más bien representativo. Entonces, lo que hace Rousseau en el contrato social, que para mí es como
Yo creo que también se puede encontrar obviamente en la Grecia clásica, sí, ahí está todo. La Grecia clásica, dice Antonio Escotado, un filósofo español, de que es como la juventud de la historia. Evidentemente lo puede encontrar ahí los orígenes del liberalismo, y que por cierto los hay, Sí, pero haciéndolo mucho más fácil, digamos, desde el siglo XVIII, el liberalismo político representa muy bien una persona como Rousseau, como Montesquieu, como John Locke, los contractualistas en general, que te crean el Estado moderno, pues, o sea, ya no, la caída del antiguo régimen, que ya no pertenecemos a un antiguo régimen donde las monarquías reinaban, sino a un nuevo régimen donde las democracias representativas reinaban. Y un ejemplo de eso, y asemejándolo también a la relación que tiene con el protestantismo, es básicamente el Estado federado, primeramente las 13 colonias del norte, y luego el Estado confederado, que básicamente son puritanos, son protestantes, que claro. van y crean una república democrática y representativa. Eso Ahí se viene podría decir en el, el aspecto, ahí viene el Estado constitucional. O sea, muy claro, confederal o no confederal, en el fondo lo que se trataba de estructurar era un Estado constitucional que normara las relaciones sociales bajo el prisma de la razón, de la libertad individual, de libre albedrío en los márgenes de esta constitución, de esta norma. Y este juego de las reglas básicas de las relaciones sociales, en el fondo. Ese es como el liberalismo ya como político, porque está influenciando y está utilizándose, no solamente como una especie de divagación filosófica, personal, sobre la concepción del mundo, sino una especie de una norma inclusive, pero una norma que está basada bajo preceptos que hablan de una especie de igualdad y libertad. Tampoco los preceptos del liberalismo que han sido tan mal prejuiciados, porque se tiende a pensar que el liberalismo es un acto despiadado de un cierto grupo de élite que bajo el precepto de las libertades abusa. Y en el fondo, esa exclamación que pueden, ¿por qué no existir personas que tengan malas intenciones y que abusen, personas políticas que abusen bajo los preceptos liberales? eh, pero no es en sí el liberalismo aquello. Y siento que ese empañamiento que tiene el concepto es muy lo disminuye a algo muy básico. Y de hecho, claro, y lo corta. Ahí viene lo que conversábamos la otra vez de qué significa el neoliberalismo. En el fondo, el neoliberalismo es lo que acabo de decir, el prejuicio sistemático que se tiene sobre el liberalismo en su fase, en el fondo, despiadada que tiene a veces, de personas que sin marco regulatorio de las leyes o del mismo derecho constitucional se fían y se aprovechan, pero en sí no constituyen todo el liberalismo en sí, porque realmente estamos hablando de un concepto abstracto. Y donde es un concepto abstracto, tiene muchas formas de interpretación. Por ejemplo, ahora bien, volvamos al pasado. Tú me hablabas de un liberalismo más filosófico, ¿cierto? Y un liberalismo más práctico, más constitutivo de las sociedades que el liberalismo político. Y de hecho, Hayek, bueno, si vamos a un texto en específico para nombrar, que se escribió en el año 73 en la Enciclopedia Noviciento en Italia. El artículo del capítulo 9 de Nuevos estudios en filosofía política, económica y historia de las ideas del profesor Hayek. Ahí Hayek se extrae un capítulo que habla de la historia del liberalismo y Hayek, muy resumidamente, parte diciendo lo mismo que acabas de decir tú. Existieron en la historia de la humanidad, en el surgimiento del liberalismo, ahí podríamos debatir si el surgimiento fue la reforma protestante, quizá hubieron eventos que influenciaron y potenciaron la predominancia que se tiene en el presente o a través de los siglos el liberalismo tuvo, hasta hoy en día, como puede ser la reforma protestante que mencionaste. Y, claro. No, y sí, dale. de hecho, es un buen punto de vista, porque claro, Hayek te habla básicamente a donde voy a derivar, que es el liberalismo en términos económicos. ¿Cachai? Entonces, podríamos resumir diciendo que el liberalismo en términos políticos es básicamente la democracia representativa, es decir, constitucionales, desde la tradición de los contractualistas, y donde también podemos encontrar cosas como igualdad de los seres humanos, digamos, ante la ley, en fin, donde ya no el monarca puede hacer lo que quiera con los súbditos, como era en el antiguo régimen. Pero entrando ya más bien al liberalismo económico, yo creo que esta es la parte como más controversial, porque parece que el liberalismo político todos lo deseamos: mayor representatividad, mayor igualdad del ciudadano ante la ley, en fin.
y haciendo, porque respecto al liberalismo político te di un nombre, Rousseau, ¿cachai? Pero respecto al liberalismo económico te puedo dar otro nombre, que también esto evidentemente tú lo puedes encontrar en la tradición aristotélica, luego en la escolástica, luego en los preclásicos, los clásicos, y aquí es donde me voy a tener. Si tú piensas, por ejemplo, en los clásicos, ¿quién sería, por ejemplo, el padre del liberalismo? Entramos a otra figura que es Adam Smith, que era ante todo un filósofo moral. Hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, oye, pero ¿qué relación tiene la filosofía con la economía? Y yo decía, en realidad la economía no es más que filosofía moral. De hecho, si tú piensas en los escolásticos, esta gente que reivindicaba a la persona de Jesucristo, pero también no reivindicaba, sino que tomaba prestada ciertas ideologías paganas de Aristóteles, eso es filosofía, no es, o sea, además de ser economía, eso es filosofía, o sea, reflexionar sobre la relación que existe entre la sociedad, el capital y cualquier forma de Estado. Y lo que planea básicamente Adam Smith es la famosa mano invisible y los mercados abiertos. Y esto es básicamente una respuesta a las dos escuelas que se oponían al pensamiento clásico, que son los mercantilistas, con personas como Thomas Mann, que decían que el Estado tiene que intervenir dentro de la economía para dejar los metales, digamos, dentro del territorio, que eso, según él, daba la riqueza a la nación, y los otros son la escuela fisiocrática en manos de Quesnay y Turgot, que ellos también creían, reivindicaban más el libre comercio por el aspecto cultural. Entonces, claro, liberalismo político, Rousseau, liberalismo económico, Adam Smith, y de ahí de Adam Smith hacia adelante uno puede encontrar una tradición hasta llegar, por ejemplo, a personas como Hayek, Milton Friedman, Thomas Sowell, en fin. Y ese más o menos, y eso es lo que se le conoce también como neoliberalismo. O sea, imagínate el salto que Claro, damos desde Adam Smith, que creía en el totalmente. libre comercio, que creía en la mano invisible, que creía que de la riqueza de una nación no dependía de los metales que existan en ella, sino que el trabajo que constituía dentro de esa nación. De ahí llegamos a lo que conocemos como ya neoliberalismo y sus muchas modificaciones. De hecho, Eric Boyelin dice que, por ejemplo, cito textual, en el caso del liberalismo, los valores que promueve el liberalismo, la igualdad, la libertad, la propiedad privada, el origen, digamos, más atrás del liberalismo, el liberalismo en sí, Claro, que es mucho más potente. Estos valores, en el fondo, todo el espectro político lo está promoviendo. Tú podrías decir, desde los partidos de la izquierda, partidos de la derecha, partidos de centro, toda la política se funda en resguardar, en el fondo, claro, bajo perspectivas distintas cada partido, bajo ideales distintos que pueden chocar o no, pero al final la base es queremos promover la igualdad, queremos promover la libertad, queremos promover... Ahí viene después el debate de qué entendemos por igualdad, qué entendemos por libertad, y en el fondo ahí está la política hoy en día. Pero en el fondo el valor, la praxis de la política hoy en día es liberal. Es liberal. Hasta desde los partidos de izquierda hasta los partidos de la derecha. Obviamente los partidos de la derecha. Pero los partidos de izquierda exacto. también defienden valores liberales, aunque a ellos no les guste el término. Y eso es Claro, controversial. es que si tú piensas, por ejemplo, ya la práctica, digamos, de lo que venimos hablando, la derecha en Chile está muy basada, por ejemplo, en una idea como Milton Friedmaniana, por decirlo así, Friedmana, digamos así, de la sociedad, porque somos hijos de Friedman. ¿Cachai? Entonces pensamos siempre el liberalismo de Friedman, de la sociedad Montpellerín en general, donde estaba Schumpeter, Hayek, Friedman en sí, y Arnold Herberger también de la católica, que fueron en realidad la gente que llevó a estos chicos a estudiar a Chicago. Pero, y eso a mí me molesta, porque cuando uno piensa en la tradición del liberalismo en una persona como, por ejemplo, de Tocqueville, que iba a las democracias, que iba a esta nación pujante, digamos, Norteamérica, y se impresionaba con la igualdad que debían los ciudadanos ante la ley, con la igualdad que había en ciertos aspectos, se impresionaba viendo esta nación también muy apegada a un aspecto religioso de Tocqueville, que estudia las democracias y que estudia la Revolución Francesa, se impresionaba al ver a ver cómo esta gente puritana, que en definitiva en esta intención como de adorar un Dios, que ese es otro tema, porque en parte creo que el alma es lo que se está perdiendo también en la discusión política. De hecho, leo un libro, le estoy leyendo un fragmento muy interesante de Vicente Huidobro que dice de que ya no hay alma, dice, ya no hay alma en Chile, pobre Chile, que dice que vienen incluso los extranjeros con ave de rapiña a intentar como a insertar algún alma.
claro, los puritanos que tenían tanta fe en esta idea de Dios que van y lo que hacen es fundar una república. Entonces, en resumir toda la historia del liberalismo, simplemente a estos economistas, porque si tú Una piensas Hayek, reducción. eran simplemente, ellos eran economistas nada más, ellos hacían clases, pero es faltar a toda la tradición del liberalismo. Entonces, yo creo que Sí, ese total. punto de vista es Y las interesante. tradiciones. Sí, y yo no tengo drama, por ejemplo, en hablar del neoliberalismo cuando hablamos de Hayek o Friedman, no tengo drama en Ah, ya, plantearlo, así como en no tengo drama tampoco. tu definición es como el neoliberalismo no tiene esa connotación negativa, que yo veo que puede haber, Es que lo que pasa es que si el liberalismo de Adam Smith, es básicamente la escuela clásica, que se pueden tomar ciertos principios, qué sé yo, la renta, los terratenientes, la teoría del valor trabajo, la mano invisible de Adam Smith, en fin, luego viene el clasicismo, luego más bien una escuela histórica, después viene la teoría más bien subjetiva del valor, y ahí viene una cuestión como más utilitarista y más filosófica de qué tan útil es una mercancía para el ser humano, en fin. Si esa es la historia del liberalismo, no tengo drama en hablar de un neoliberalismo con estas personas más bien totalmente, podríamos economistas. decir lo mismo No con, tengo drama en hablar de neomarxismo, de exacto, de lo mismo, neosocialismo. a eso Sí, iba. No, sí, existen estas como variaciones de teoría en los discursos que uno puede ver en la televisión, en los políticos, de que te pueden dar a entender de que existe, por ejemplo, la concepción básica de una sociedad dividida por clase, donde existe, por ejemplo, la desigualdad y debemos como atribuirle mayor poderío a la clase trabajadora. Por ejemplo, hay mucha mezcla en el lenguaje político de tradiciones del siglo XVIII, del siglo XVII. Están entremezcladas el debate. Entonces podríamos decir que ese entremezclamiento es lo que constituye los neomovimientos, en el fondo. También un poco lo que dice la teoría del postmodernismo, que en el fondo vivimos como una especie de convergencia de todos los debates de siglos anteriores. Entonces el lenguaje, el discurso, no tiene una estructura rígida, una estructura muy pragmática, sino más bien es una mezcla. El tema es la práctica política. Cuando llevamos esas teorizaciones a la práctica política, se desvirtúan o muchas veces entran en una contradicción o en una especie como de enfrentamiento entre polaridades. Y claro, pero por ejemplo, si tú piensas recordemos que el libro de Adam Smith se llama Investigación de la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. Y cuando tú piensas, por ejemplo, el liberalismo de Adam Smith con la teoría más bien marxista, yo cuando veo el liberalismo de Smith me parece una cuestión como sensata, como de la naturaleza, digamos, porque, por ejemplo, la mano invisible de Adam Smith, que significa básicamente de que el bien propio conduce al bien común, que es a grandes rasgos la mano invisible, es decir, que claro, la persona que va y se levanta todas las mañanas a hacer el pan, él está buscando su bien propio, el bien de él, el beneficio propio para él, para su familia, qué sé yo, pero principalmente el bien de él. Sin embargo, cuando va y va a la panadería y hace pan en la mañana y sin embargo viene otra persona a comprarle pan, ahí él inconscientemente está contribuyendo al bien de esa persona que fue a comprar pan, que va a ir a tomar desayuno, con lo cual eso le da la suficiente energía para ir a trabajar y eso va contribuyendo a la sociedad de forma, digamos, económicamente estable. Y si tú piensas, por natural. ejemplo, en la teoría natural, completamente natural, ¿okay? Y si tú piensas en la teoría marxista, donde te dice básicamente de que todos vamos a vivir en sociedades más bien colectivas, donde la propiedad privada no va a existir, donde vamos a sociabilizar los medios de producción, es decir, de alguna que decir que de forma coercitiva todo va a quedar en manos del Estado Acá y que vienen de los ahí esto se métodos. va El marxismo se quedó a... atrás porque era muy rico en concepto, en teoría, pero cuando se llevaba a la práctica, era una cuestión prácticamente imposible. Porque Es que en definitiva la naturaleza, ¿cachai? Y te habla más bien al sentimiento, porque por ejemplo cuando tú piensas en la teoría del valor, que es de los economistas clásicos, de Adam Smith y David Ricardo, que la toma Marx y la desarrolla y que de ahí saca la teoría de la plusvalía, tú piensas, claro, a ver, el trabajador va a una industria, ¿bien? Y el trabajo que él inserta en una mercancía son de 4 horas, dándote un ejemplo. Y resulta que el propietario viene y la vende esa mercancía como si fuese un trabajo de 8 horas. Ese excedente es la plusvalía y eso depende de la teoría del valor
y del trabajo, ¿cachai? Pero vienen los utilitaristas y te dicen, no, es que en realidad el valor de una mercancía no depende precisamente del trabajo socialmente necesario en emplearla, que era lo que te decía Marx, y que es lo que todos deseamos, porque ojalá fuese así, ¿cachai? Eso es como el sentimiento, porque es utópico. Pero en realidad la teoría utilitarista o de los austriacos, que ya estaba desarrollado en la Escuela de Salamanca, te dice, no, en realidad el valor de una mercancía depende de la mera subjetividad. Entonces, y claro, esa es la teoría con la cual nos quedamos actualmente. Podríamos hablar de los costos de producción, en fin, pero esa idea de que el obrero, digamos, es explotado, en fin, viene precisamente de la teoría del valor trabajo de Marx, y que es una teoría que él intentó cuantificarla. De hecho, la plusvalía él intentó cuantificarla con ecuaciones matemáticas, por eso le llaman socialismo científico, en comparación al socialismo utópico que presentaba Tomás Moro, Aristóteles y los Total. Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, en fin, es totalmente anti-natura. O sea, piensa tú, ¿qué vale más? ¿Por qué vale más un cuadro que pintó Picasso quizás en una semana que una casa que a lo mejor demoraron en levantarla 3 meses? Porque obviamente al cuadro de Picasso se le da una teoría más bien subjetiva del valor en comparación a lo que es, por ejemplo, pintar una casa de un perro o hacer una casa, en fin, que va a necesitar mucho más trabajo, pero no precisamente te va a costar mucho más dinero. Entonces, la teoría marxista en realidad viola la naturaleza, pues sí, es muy bueno en la teoría, así que podría decirte que es un mundo igualitarista para todos, donde no exista propiedad privada, o que la propiedad privada que exista sea colectivista, que vamos a sociabilizar los medios de producción entre Claro, todos, claro, estar en manos del esa Estado. metodología que tiene el marxismo que en el fondo fue la llevada a la acción de lo que en el fondo es como el marxismo más reaccionario, en el fondo. ¿Por qué reaccionario? Porque en el fondo era cómo nosotros logramos que, por ejemplo, el trabajador deje de sentir la opresión, que el trabajador deje de sentir la dominación, que cómo logramos que el trabajador deje de sentir que no tiene un valor y que tenga, por ejemplo, más tiempo libre, más que el tiempo que trabaja. El tema es que esos pensamientos son re complejos y la metodología también muy propia de los tiempos. Tampoco vamos a pedir una cosa muy moderna a los años en que esta ideología surgió. La metodología era simplemente que el obrero se sublevara, hiciera una revolución y lograra tener el poder y lograra crear como un sistema en base a él. Y lograra destruir todo el legado de la historia en el fondo, porque en este punto la historia llegó a ser totalmente opresiva y dominante. Entonces, Claro, esa metodología suena muy tentadora cuando quizá la emocionalidad de ese momento, contexto histórico, hacía entrever de que realmente había negatividades en esta como industria incipiente con los claro. trabajadores. Pero, En re- pero en llevarse a cabo fue el grave error porque se creía que esto iba a llevar a la revolución real y realmente terminó siendo una utopía que se persiguió, que nunca se consiguió y que llegó como a tener como inclusive países que rayan en la lógica democrática. Entonces ahí el liberalismo se alzó y siguió su camino, defendiendo como sus claves y sus principios sin desvanecer, mientras que el marxismo se fue hundiendo porque cada práctica era totalmente contraria a los preceptos más trascendentales que proponía. Porque en el principio proponía en el fondo como la liberación del ser humano de esta opresión. Y eso es sumamente entendible, pero el tema es la metodología. Y la metodología lo fue hundiendo la historia. Y hoy en día lo que vemos del marxismo es como un vástago, digamos, un residuo cultural que por lo mismo lo hace estar todavía. Claro que acá, por ejemplo, en este país existe un partido comunista como tal. No en todos los países existe, porque por algo puede ser, por lo que estamos conversando. Pero es porque más que nada es un residuo cultural, más que nada el que exista un partido comunista. No es porque realmente se quiera llegar a un comunismo. Eso yo lo veo prácticamente imposible. Entonces yo encuentro que llegó un momento en que el liberalismo, con sus diferentes tradiciones, logró posicionarse mucho mejor en el tiempo, al punto de que los valores como de la libertad o de la igualdad o del derecho personal están siendo discutidos hasta hoy en día, año 2020. Y eso, y la preponderancia de eso,
hace que te hace entender de que las influencias liberales tuvieron mucho más realismo que la influencia más teórica o ideológica, que eran las que proponía por otra parte o el socialismo o el marxismo. Y eso yo creo que, bueno, esta es una perspectiva mía, así el oyente puede tener otra opinión muy distinta a la tuya o la mía. Pero yo creo que, para mí entender, siento que el liberalismo pone en énfasis ciertos valores trascendentales, igual que lo que hace el marxismo, pero con otra metodología que es mucho más propia de estos tiempos, que es la metodología de la razón. El liberalismo le da a la razón una exaltación inclusive casi espiritual. Y ahí viene lo que tú decías con el tema de la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, que en el fondo en algún momento apareció el individuo. Ya no, tú no estabas obligado a seguir las leyes regidas y los deberes regidos por Dios. En el fondo, en un momento apareció, eso tú lo haces porque también tienes amor a lo que haces. Y ahí aparece el individuo también. Y la propia capacidad de él de hacer cosas mediante el uso de la razón que se eleven como un acto trascendental. Y ahí viene lo que Max Weber teorizaba, por ejemplo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Como crítica, obviamente, Max Weber criticando una racionalidad en el fondo economicista. Y ahí parte porque en el fondo tiene una razón cristiana de elevar los objetos, pero al mismo tiempo genera un efecto que ese efecto es totalmente comprensible. No se discute, por ejemplo, que una persona tenga que trabaje para conseguir o comprarse X cosas si es lo que quiere, lo que desea, y que inclusive el objeto lo eleve a un valor trascendental. En una sociedad de valores igualitarios y de libertades personales, eso es totalmente respetable. El problema es que en algún momento ciertos sectores como de la economía agarraron el liberalismo y Max Weber decía, se creó una racionalidad economicista que llevaba a atender no toda la economía, ciertas como problemáticas. Pero eso es totalmente natural. Al final el liberalismo tampoco sucumbió ante esas problemáticas. Entonces ahí también se recoge esta componente de trascendencia. Por un lado, no se abandona totalmente el componente religioso. Lo que cambia son la estructura democrática. Pasamos de la monarquía a las sociedades modernas, a la democracia, pero el fundamento teológico en el fondo que hay detrás se conserva. Y el liberalismo supo conservarlo porque dijo, hay un nuevo elemento aquí, que es la razón y el individuo. Pero la razón también es un producto de algo espiritual. Y eso es lo que todos los grandes como liberales en su principio debatían. ¿Qué es lo que le da la razón o al individuo como este componente trascendental de su individualidad, en el fondo, valga la redundancia? Y ahí viene Hayek. Y Hayek decía, en el fondo existen dos tradiciones que liberales, una a distinguir, decía. La primera tradición, la más antigua que la palabra liberalismo, se remonta en la antigüedad clásica y asumió sus formas modernas a fines del siglo XVII y en el siglo XVIII como la doctrina política de los Whigs ingleses, que en el fondo los Whigs ingleses es el viejo antiguo partido liberal, o sea, el partido liberal, pero antes de llamarse partido liberal en Inglaterra. Ya venía como con estos preceptos. Para el autor, esta tradición llevada por los Whigs ingleses estableció el modelo de instituciones políticas que seguiría el liberalismo europeo en el siglo XIX. Ahí viene otra variable clave, que también te da a entender de que el liberalismo se supo mantener en el tiempo, hasta la actualidad, que son las instituciones políticas. Y ahí viene como el liberalismo materializado en instituciones políticas. El Estado de Derecho, asegurador de la libertad individual, era el precepto que perpetuaba un escenario social normado, o sea, una sociedad basada en variados acuerdos frente a la libertad de los individuos y sus acciones, en escenario social normado, legitimado en el derecho constitucional de Inglaterra. O sea, el derecho constitucional de Inglaterra, como gran potencia que influyó en estos conceptos liberales, y el Estado de Derecho, eran acciones políticas concretas que tenían un fundamento liberal de antemano. Y eso hasta hoy en día sigue sucediendo. Y ahí viene, esa es la primera tradición. Una tradición derivada de los Whigs ingleses, según Hayek. Obviamente quizás podemos abarcarla más atrás en la historia. Pero para este autor los Whigs ingleses fueron fundamentales.
Y como primera tradición, un Estado de Derecho, una tradición política, como tú decías, Sebastián. Esta tradición es política meramente. Se llevó porque creó instituciones, instituciones basadas en los preceptos liberales, por ende es una tradición del liberalismo, según Hayek, que ocurría en Europa específicamente, que era un liberalismo más político. Luego viene una revolución, la segunda tradición, que es el caso del liberalismo fuera de Inglaterra. Era muy distinto, decía Hayek, puesto que los preceptos liberales, que ya tenían un fundamento jurídico en Inglaterra, en los países fuera de este, los llamados continentales, los países de los continentes, estaban atravesando por una crisis social derivada de las imposiciones dogmáticas de la religión, poder efectuado y coercitivo de las monarquías absolutistas. El hecho de que en los países continentales, por ejemplo, vamos a Latinoamérica, existiera este liberalismo, pero liberalismo filosófico, era porque las monarquías eran absolutistas acá en Latinoamérica, específicamente. Y los procesos revolucionarios lograban situar la razón por encima de la coerción eclesiástica de la monarquía absolutista. Era otro movimiento lo que sucedía en Latinoamérica, que derivó, por ejemplo, o en los países continentales, que derivó en una concepción del liberalismo más filosófica. Y ahí Hayek dice, siendo consciente de esta diferencia de estos dos liberalismos, uno pragmático, otro más subjetivo, más filosófico, en este último él decía, se utilizaba un punto de vista constructivista o racionalista, que exigía una reconstrucción deliberada de toda la sociedad de acuerdo a los principios de la razón. Este enfoque se desprendía de la nueva filosofía racionalista, del movimiento intelectual que culminó con la Revolución Francesa, y del que deriva el tipo de liberalismo continental o constructivista. Su característica principal, a diferencia de la tradición británica, no era tanto una doctrina política definida, sino una actitud mental, una exigencia de la emancipación de todo prejuicio y creencia que no se pudiera justificar racionalmente, y una desvinculación de la autoridad de sacerdotes y reyes. ¿Qué te parece eso? Eh, sí, me envoló un poco el tema, pero claro, hartas cosas. Básicamente, como empezaste, digamos, empezamos hablando de la, del aspecto más bien marxista, que retomando el primer tema que venía diciendo, claro, el gran error de Marx fue haber hecho de la teoría también su práctica. Es como la crítica que le tenía a Hegel. La teoría deviene fuerza material desde que capta las masas. Eso yo lo leí en Historia y Conciencia de Clase, no me equivoco, si George Lukács, quizás un marxista cultural. O la teoría que también le tiene a Feuerbach sobre la Mira, crítica al materialismo. lo que La pasa, crítica, Seba, con lo que yo acabo de básicamente, decir, espérate, como para resumir un poco, lo que yo intento decir, en el fondo que para que nosotros entendamos, o cualquier persona entienda el liberalismo es tanto una forma política como también una forma filosófica y mental, que y ambas pueden variar mucho. El liberalismo teórico es una cosa y la práctica política basada en los preceptos del liberalismo es otra. Y eso es fundamental, porque ahí es cuando nosotros caemos en los prejuicios. Ahí es cuando nosotros caemos en, ay, este concepto no me agrada porque este concepto se asocia a la élite. Y no necesariamente es así. Ahora, si una élite utilizó ciertos preceptos de determinada ideología o teoría y llevó a cabo actos inhumanos, no es culpa de la ideología, es culpa de las personas que la llevaron a cabo. A no ser que esta ideología sea en extrema racista, en extrema discriminatoria, y el liberalismo no es así, en su origen. Y nunca lo va a hacer. Por algo la preponderancia de los valores de la libertad y la igualdad hoy en día, que se reclaman tanto. Entonces, una cosa es entender el liberalismo en su variante doctrina política, doctrina inclusive geopolítica, y otra entender los preceptos fundamentales en los cuales se basa el liberalismo, que son solamente teológicos, son mentales y son creencias filosóficas. A eso en el fondo quería como llevar un poco a cabo. Y ahí es cuando ahí tú dices, claro, el marxismo, yo creo que el marxismo ahí es la principal fortaleza, una de lo que acabo de decir, del liberalismo, es que tiene una tradición teórica y una doctrina política que en el fondo, queramos o no, está andando. La gente no va a poder destruir, por ejemplo, las prácticas basadas en la propiedad privada, las puede regular, pero no va a poder cambiar el sistema en su totalidad como lo que propone el marxismo. Y ahí viene el por qué el marxismo no da la talla, en el fondo, en una sociedad del siglo XXI. Si el Estado constitucional o el Estado de Derecho
asegurador de la libertad de las personas y de la igualdad, son fundamentos especialmente liberales y siguen rigiendo como instituciones de la norma social, de las relaciones sociales hoy en día. Y eso es como una consecuencia y una influencia innegable, un legado en el fondo, que es como que no es porque yo sea liberal, de hecho yo tengo una tradición de izquierda, no tengo por qué ser liberal, pero en el fondo reconozco que en el fondo los preceptos liberales han tenido un peso mucho más continuo en la historia, un legado mucho más fuerte que los preceptos de otra ideología. Em, claro, o sea, mi teoría es básicamente decir de que el marxismo pecó de esta crítica que le tiene Marx a Feuerbach, es decir, los filósofos siempre han intentado interpretar la historia y sus sucesos, sin embargo, de lo que se trata es cambiarlo. Y Marx interpreta la historia básicamente en términos hegelianos, porque Hegel tenía más o menos la noción de que la historia se podía interpretar de alguna forma, y lo que hace Marx es tomar esa tesis de Hegel y decirla, bueno, la vamos a interpretar desde la teoría económica. Y si tú la mezclas además con el marxismo, va a llegar a temas como la superestructura, la estructura, en fin. Entonces, toda la teoría de Marx la deriva desde la historia económica, desde una clase oprimida y una clase opresora, las diferentes fases. No se hacen cargo de la prehistoria. Bueno, Engels analiza más bien eso. Engels, que leyó a Morgan, que era un antropólogo y también tiene el libro que se llama El origen de la propiedad, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Habla básicamente de que esto parte, no sé, pues desde el Imperio Romano, quizás un poquito antes, desde una clase oprimida a la otra. Entonces, toda la historia él la hace en torno del capital. De hecho, cuando Marx va y entrega el capital, le dice, nadie como yo ha escrito tanto del capital sin tener siquiera como un centavo. O sea, esa es como porque en definitiva lo que hizo toda la historia económica, verla a través del capital. Y eso se lleva a cabo, claro, en la revolución del 17. Ahora, Exacto. yo, ojo con lo que tú estabas hablando, porque yo te diría, tú me estabas hablando, claro, de las diferentes vertientes del liberalismo. Sin embargo, el socialismo y sus diferentes vertientes también tienen mucho de qué hablar. De hecho, el libro Socialismo Científico y Socialismo Utópico de Engels te habla de todas las vertientes que ha tenido el socialismo. De hecho, el último capítulo del manifiesto te habla de las vertientes, no sé, de Saint-Simon, de Fourier, ¿cachai? De John no, de Hay, en fin. Entonces el socialismo también ha tenido muchas vertientes, y lo que pasa, lo que hacen los materialistas dialécticos es ver toda esta teoría y cuantificarla, porque la plusvalía Marx la cuantificó, que más tarde después los austríacos van a decir, oye, pero si la plusvalía tú no la puedes cuantificar, era como, básicamente, si la plusvalía tú no tienes a Marx, en definitiva eso. Y lo que hace Marx es, claro, crear toda una teoría, y esa teoría, porque fíjate que en la teoría no hay drama, porque si tú ves muchas de las cosas que Eso hizo es lo que Marx, estaba diciendo en el fondo. eran simplemente del pasado, de Exacto. William Penn, muchas cosas de repente de John Locke respecto al precio, de Thomas Hobbes quizás en ciertos aspectos, de Richard Cantillon, incluso te lo dije, la teoría del valor trabajo, ni siquiera es de Marx, es de los economistas clásicos, de Adam Smith, de David Ricardo y de todos los clasistas hacia adelante. Porque no hay drama en tener la teoría. Si Marx no tenía drama en hacer la teoría, porque simplemente queda en el papel. Sin embargo, lo que dice Marx, no, porque la teoría, todo eso, deviene fuerza material desde que capta a las masas. Y en ese captar a las masas es donde tú encuentras las peleas, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo con Lenin, que Rosa Luxemburgo no creía a lo mejor en la fuerza reaccionaria, y Lenin te decía, no, tenemos que llevar adelante la fuerza proletaria. Lenin, que aparte Sí. de ser un teórico, era también un práctico. Lenin tiene muchos libros. O donde, por ejemplo, personas como Bernstein, que era más moderado, un socialdemócrata, Por que ejemplo, no Lenin creía ni... creía que la forma de llevar el marxismo en la realidad era creando un partido político del comunismo que llevara a posicionar y dominar la política. Eso fue como lo reaccionario de Lenin. O sea, Lenin creó los soviets, y él tomaba todas las decisiones. Esta idea nefasta que se fue creando de que en los soviets había gente que tomaba decisiones, eso era completamente falso. Lenin creó los soviets, que era este conjunto de ciudadanos que iban y supuestamente deliberaba, cuando lo único que deliberaba eran los marxistas, la gente intelectual, la que Mm. en definitiva Ahí todos llegamos, buscaban mira, ahí llegamos al punto final. Y creo que ahí llegamos al punto final que decís que tú, como Seba. cabeza igualitarista y que tenían como mucho dinero, ni siquiera como la tesis de decir, no, en realidad eran gente humilde, sino que toda la gente de élite. Piensa tú, por ejemplo, en Engels o Jenny von Westphalen, la Pero esposa, claro, o sea, pero yo te diría que ahí llegamos, mira, ahí llegamos a un punto es que la diferencia en la forma de la ejecución política, que es una cosa, con las diferencias teóricas que son otras.
Y ahí Es que hablamos de dos historias, ahí hablamos de la historia en el fondo humana hasta la actualidad. Porque la ¿Mm? práctica, en la falta de la teoría a la práctica, y si tú te das cuenta de, por ejemplo, ¿por qué la mano de invisible sí se cumple todo el tiempo en nuestras vidas? De que el bien individual deriva al bien común en ciertos aspectos. Pero ¿por qué la teoría marxista de la plusvalía o la teoría marxista, no sé, incluso desde el materialismo o todo lo que él desarrolló hacia adelante o la expropiación de la propiedad privada no se cumple todos los días, sino que en la cabeza de unos cuantos? ¿Por qué? Porque te viola absolutamente toda la naturaleza. ¿Por qué el 17, la revolución del 17, en vez de la emancipación del obrero, en vez de la emancipación del obrero y de la no creación de clases, lo que tú ves del obrero es que lo apabullan y que además se crea una nueva clase, que era la clase del proletariado, y que era la más totalitaria que ha tenido todo el siglo. Es que Desde el 17 ahí está, eso fue el método, po. Y ahí hay una forma muy distinta, inclusive que inclusive llega a degradar los fundamentos teóricos que estaban anticipando ese método. En el fondo ahí fue el error como del marxismo y de la historia actual, en el fondo. ¿Por qué en el fondo si llegaron a, por ejemplo, dictaduras en las cuales se perseguían gente de determinada ideología, habían violaciones a los derechos humanos? Eso es porque es otra historia, es la historia de la doctrina política, de la ejecución política, que geopolítica mira lo que incluso, versus la otra cosa que no tiene relación con los métodos que llevaron incluso a este tipo de desgracias, que son no, las teorías y las construcciones filosóficas que hay detrás del al liberalismo o las por- construcciones filosóficas del marxismo. ¿Cachai? Si tú leís, por ejemplo, marxismo sin tener... Dime, dime. pero ¿por qué yo te digo que la mano invisible de Adam Smith se cumple todos los días en nuestra sociedad? ¿Y por qué la teoría de plusvalía, la teoría del valor trabajo de Marx, la teoría de la expropiación de la propiedad privada, la teoría de sin clase, la teoría materialista no se cumple todos los Que días? ahí tú apeláis al método. Por eso, po. Pero es que por eso, si tú fallas en el método, estás fallando en la práctica. Y Adam Smith Claro. no falló ni en el método y no está fallando en la práctica. Y tú lo ves todos los días, la riqueza de una nación, ¿de qué depende en última instancia? De los ciudadanos que trabajan. Claro, claro. ¿Cachai? ¿Por qué Adam Smith no por qué Adam Smith no falló en la teoría? ¿Cachai? En definitiva eso, porque tú lo que me estás diciendo, claro, pero el marxismo, mira, podemos separarlo entre lo que es el método y la práctica, la teoría y la praxis, bien, pero resulta que Marx falló en la teoría, obviamente iba a fallar en la práctica, pero Adam Smith no falló en ciertos aspectos de la teoría y tampoco falló en ciertos aspectos de la práctica. Que encuentro Claro, que... falló. sí, sí, eso es lo que en el fondo estaba diciendo yo, que en el fondo, si tú ponís como se va en un contrapeso, ¿cachai? El liberalismo no es perfecto, po, ¿cachai? Pero el marxismo, ¿por qué está tan disminuido hoy en día y por qué en el fondo tiene ese componente minimalista, de que no tiene preponderancia? Es porque los defectos fueron mayores que sus aciertos, ¿cachai? Yo te concedo toda la razón. Pero no olvidemos que ninguna tradición política es perfecta. Todas tienen su deficiencia, todas tienen sus falencias, pero en la balanza, los aciertos de, por ejemplo, de los intelectuales liberales que derivaron en estas formas políticas prácticas como el derecho o el Estado constitucional, o inclusive variaciones distintas derivadas de los valores liberales, tuvieron más preponderancias porque el liberalismo teórico tiene, a pesar de que pueden haberse llevado a práctica nefasta, en la balanza terminó preponderando más el liberalismo originario, inclusive teológico, filosófico, terminó con menos desaciertos que en la actualidad comparado con otra ideología. Claro, pero fíjate que yo soy un convencido de que comparar el liberalismo con el marxismo, aparte de ser absurdo, no, es como un Es sinsentido. ¿Por que qué? nosotros lo hemos hecho en todo este programa porque yo creo que es como el típico ejercicio que hace la gente en el fondo, ¿cachai? El Cualquier persona que liberalismo es, empiece a hablar con esto sin saber va a verte como en este juego liberalismo, neoliberalismo, capitalismo. Y ahí se mezclan las dos cosas. Se mezcla el marxismo que está en contra del capitalismo, se mete el liberalismo que está a favor de las libertades individuales, ¿cachai? Es como el típico debate de la sociedad, de la gente que hoy en día se tiene en la calle. claro, pero es que ese es un falso dilema, porque en realidad lo Falso que hay dilema total. no es la idea de un marxismo. Yo no veo gente que anda proclamando un marxismo por las calles, yo veo gente que anda pidiendo más derechos, ¿cachai? Cierta igualdad, Claro. en fin. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de la teoría keynesiana monetaria, ¿cachai? El intervencionismo, el New Deal, ¿cachai? De Roosevelt en Estados Unidos.
porque de ahí viene una tradición mucho más reciente y mucho más cerca a lo mejor lo que pueda estar pidiendo la gente en las calles de forma definitiva, porque podemos hablar también del deconstruccionismo, del nihilismo, en fin, pero yo creo que por ahí va mucho más. Un libro que es súper interesante se llama Libertad y Socialismo de Jean-Gustave Courcelles-Semil, que él tenía básicamente este dilema. Él se dio cuenta, claro, la caída del antiguo régimen con personas como Robespierre, Rousseau, Voltaire, en fin, fue el liberalismo político, ¿cachai? Y entonces, y él decía, yo estoy totalmente de acuerdo con el liberalismo político porque yo no creo en los súbditos, creo en los ciudadanos. Sin embargo, él se dio cuenta de que cuando cae la monarquía, empezaron ciertos reformistas a hacer reformas que lo que querían hacer era dejar todo en manos del Estado. Entonces yo la otra vez hablaba con el profesor Alfredo Yesenin Hall y le decía, profesor, entonces explíqueme usted esto, porque él hizo el prólogo. Como que Jean Gustave tuvo un doble dilema de liberalismo, porque liberalismo en el sentido de que quería acabar con el antiguo régimen, pero Claro, liberalismo también, que después se dio cuenta de que los reformistas que estaban creando el nuevo Estado querían dejarlo todo en manos del Estado. Y Jean Gustave decía, exacto. no, pues. De hecho, si tú ves si tú ves la pelea antigua que hay entre los ricos y los pobres, digamos, entre la herencia, el patrimonio, entre el salario, una idea un poco menos desarrollada de la plusvalía, en fin, ya tú la ves en Jean-Gustave Courcelles también, ¿cachai? Entonces ya en ese tiempo había socialistas. Entonces lo que tú dices, por ejemplo, esta idea de reivindicar, de la igualdad, de los derechos, en fin, no sé qué tan liberal sea esa idea. Son liberales en el sentido de que no en el sentido de que es, por ejemplo, liberal pedirlas, ¿cachai? Es un acto como de la libertad individual reclamar, por ejemplo, algo, ¿cachai? En las democracias actuales. Ahora, en la metodología de cómo nosotros podemos llevar que esas cosas se ejecuten es otro tema. Y ahí está la diferencia que acaban de mencionar, del liberalismo en su ejecución, inclusive política, del liberalismo teórico. Bueno, esperemos que con estas frases al oyente se le haya hecho una imagen un poco más somera, más como nutrida, de alguna u otra manera, hacerla pensar, quizás no idénticamente a nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.